En el último mes y medio, la Unión Europea ha acordado financiar armas a Ucrania por un valor de 1.500 millones de euros y al mismo tiempo ha pagado a Rusia unos 35.000 millones por la compra de energía. Por eso, si el objetivo europeo es dejar de enviar ríos de dinero a Rusia por la compra de sus recursos, Europa, en teoría, simplemente debe dejar de comprar estos recursos a Rusia, pero por desgracia para ellos, en la práctica, el asunto no es tan fácil. Pese a todo, sobre la mesa europea aún persiste la idea de poner un embargo petrolero y gasístico contra Rusia. Pero por desgracia, otra vez para la Unión Europea, las consecuencias de tomar esta medida podrían ser desastrosas para el viejo continente. El asunto se resume, según estimaciones de expertos europeos, en que un embargo contra Rusia podría llevar al empobrecimiento de Europa y al enriquecimiento de Rusia, porque los precios de petróleo y gas se dispararían y Rusia encontraría otros mercados como China o la India, donde por el alza de precios la Rusia de Putin vería mayores ingresos, al tiempo que la Unión Europea tendría que importar materias primas de otros países a los precios dictados por el mercado, que serían mucho más altos que los actuales, y ya ni hablemos del precio añadido por el transporte. Como resultado, el descontento social en Europa por la subida de precios de todo haría arder las calles del viejo continente. ¿Se acuerdan de las protestas en Francia de los así llamados chalecos amarillos? Protestas que por cierto se iniciaron, entre otras cosas, por un aumento en el precio de los combustibles en Francia. Pues bueno, si a Europa el tiro le sale por la culata, en el viejo continente se desatarían protestas de este tipo, pero multiplicado por 27. Y nadie desea eso. Otro punto a tener en cuenta es que los altos funcionarios de la Unión Europea desconocen cuál podría ser la reacción de Rusia ante un embargo petrolero. Primero, entienden que esta decisión dispararía los precios del crudo y segundo, estiman que los rusos, como medida de represalia, podrían cerrar la llave de sus gasoductos. Y recordemos que Europa importa más del 40% del gas ruso. El resultado sería un efecto boomerang y la idea europea es causar malestar a Rusia, no darse un tiro en el pie. Todo parece indicar que en estos momentos la Unión Europea está considerando varias opciones relacionadas con nuevas restricciones a Moscú. Entre ellas barajan la posibilidad de un embargo petrolero parcial, la imposición de aranceles sobre el crudo ruso o la creación de un fideicomiso para transferir los pagos a Rusia por su petróleo a una cuenta especial a la que Moscú no tendrá acceso hasta que finalice su operación militar en Ucrania. Pero Rusia por ningún motivo estará dispuesta a seguir suministrando petróleo a Europa y recibir como pago un dinero congelado que quizás nunca llegará a oler. No sé por qué, pero algo me dice que a estas alturas de la situación a Europa se le empiezan a acabar sus cartas. Tengamos en cuenta que actualmente dentro de la Unión Europea empieza a ser cada vez más difícil lograr la unidad en el tema de las sanciones contra Rusia. Y Alemania, que el año pasado llegó a comprarle a Rusia el 55% de todo el gas natural que necesita, no ve con buenos ojos poner sanciones a Rusia en el sector energético. Y Alemania no es uno más en la Unión Europea. Alemania es el mayor peso pesado en el viejo continente. Alemania es el que tira del carro de la economía del bloque, por lo que si a Alemania un embargo petrolero contra Rusia no le favorece, luchará por todos sus medios para convencer a sus aliados que no se tome tal medida. Los políticos de la Unión Europea aseguran que pronto podrán vivir sin los recursos energéticos rusos. Unos dicen que dentro de 2 años, otros dicen que para el 2027 y otros que para el 2030. No sé a quién creerle, pero sin duda que si se lo proponen, en algún momento dejarán de depender de Rusia. La pregunta es ¿a qué precio lo lograrán? Seguro que no lo conseguirán más barato, pero eso ya es decisión y problema de ellos. Sin embargo, una cosa es lo que dicen los políticos y otra cosa lo que dicen los que verdaderamente saben del tema, como los mandamás de la empresa química alemana BASF, que advirtieron que si las entregas de gas ruso se reducen en digamos un 50%, la empresa se verá obligada a detener el trabajo de su planta de Ludwigshafen, que es la planta química más grande del mundo.
Y es que teniendo en cuenta que la industria alemana depende en más de un tercio del suministro de gas natural ruso, la pregunta sigue siendo de dónde obtendrán las materias primas que las plantas químicas alemanas necesitan. ¿Cómo fertilizarán los agricultores alemanes la tierra cultivable? Son preguntas que un simple mortal como yo se hacen, pero me imagino que los líderes de la Unión Europea tienen respuestas. O quizás no. Una esperanza para Europa sería lograr concretar una vez más un acuerdo nuclear con Irán. Si tienen éxito, los europeos podrán depender de los recursos iraníes para reemplazar parcialmente el petróleo ruso, aunque no es algo que se arregle de la noche a la mañana. Y mientras a Europa se le acaban sus cartas, nadie sabe qué cartas baraja Rusia entre manos, porque de momento da la impresión que Rusia no tiene muchas ganas de aplicar contramedidas. En parte les basta con que los europeos le sigan pagando por el gas y el petróleo que les suministran. Después de 5 paquetes de sanciones, cada vez es más difícil para la Unión Europea proponer nuevas restricciones económicas contra Rusia. Ya han tocado las reservas del Banco Central ruso en el extranjero, los bancos rusos más grandes, la exportación a Rusia de semiconductores y otras tecnologías clave, el suministro de aviones y repuestos. Europa también llegó a tocar parte de los recursos energéticos rusos al limitar la importación de carbón desde Rusia. Pese a todo esto, la economía de Rusia se resiste a caer, pero hay un sector que de ser sancionado haría mucho daño a Rusia, pero también a la Unión Europea, y es imponer un embargo petrolero a Rusia, con lo que, dicen algunos expertos, el precio del oro negro podría subir hasta los $300. Hoy en día apenas supera los $100 por barril, por lo que la medida sería radical y dolorosa no solo para Rusia. Recordemos que desde el viejo continente importan el 27% de este recurso ruso, por lo que un embargo al crudo ruso también causaría graves daños a la economía europea, y más si el precio sube a los cielos. No obstante, desde la Unión Europea aseguran que están desarrollando mecanismos inteligentes gracias a los cuales el próximo paquete de sanciones afectará directamente al petróleo ruso. En ese sentido, algunos expertos consideran que las posibles sanciones prohibirán que terceros países suministren a Rusia equipos para la producción y refinación de petróleo. Pero de momento, nada está claro. Por otro lado, desde la Unión Europea también aseguran que el default de Rusia es cuestión de tiempo. Se entiende como default cuando un país no tiene suficiente dinero líquido para hacer frente a su deuda y cesa los pagos. Desde Moscú dicen que dinero para cumplir con sus obligaciones de deuda tienen. Lo que pasa es que Estados Unidos y los países europeos lo tienen congelado y acusan a Occidente de buscar un default artificial de Rusia con el congelamiento de sus reservas en dólares y euros. De momento solo nos queda esperar unos días para saber cuál es el siguiente paquete de sanciones europeas contra Rusia, pero se especula que estas tocarán el sector petrolero ruso y, como hemos visto hoy, esto sería un duro golpe para la economía mundial. Esperemos que Occidente encuentre una solución con Rusia, de lo contrario todos perdemos. Sí, estimado amigo, por desgracia, usted también.